Hola, buena tarde. Gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos hoy. Mi nombre es María Cristerna, soy subdirectora editorial de Animal Político y para mí hoy es un honor presentarles para iniciar este evento, este foro, a nuestra directora general. Es un orgullo además que sea una mujer y nos va a dar unas palabras de bienvenida, así que regálenme un aplauso para Gloria García Fontanet. Buenos días a todos y a todas. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este foro organizado por Newsweek y Animal Político, un espacio dedicado a celebrar y reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres extraordinarias y mujeres del poder en México. Hoy nos encontramos aquí no solo para reconocer los logros y la contribución de mujeres líderes en diversos ámbitos de nuestra sociedad, sino también para dialogar sobre los retos que aún enfrentamos en la búsqueda de una igualdad de género plena y efectiva. Este foro es una oportunidad única para aprender las experiencias, luchas y éxito de mujeres que han roto barreras y establecido nuevos paradigmas en la política, la economía, la ciencia, el arte y muchos otros campos. Mujeres que con su trabajo incansable y su visión han contribuido a construir un México más justo, inclusivo y equitativo. Quiero agradecer a cada una de ustedes por su presencia y participación activa en este evento. Su interés y compromiso son fundamentales para seguir avanzando hacia una sociedad donde la igualdad de género no solo sea un ideal, sino una realidad palpable en cada rincón de nuestro país. Invito a todos los presentes a aprovechar este espacio de diálogo y reflexión. Escuchemos con atención, cuestionemos con respeto y colaboremos con entusiasmo, pues cada conversación, cada idea compartida aquí es un paso más hacia el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en México. Una vez más, bienvenidas a este foro de mujeres extraordinarias y mujeres del poder. Juntas, hagamos de este encuentro un momento memorable y transformador. Muchas gracias. Primero quiero empezar presentando a estas mujeronas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Katia de Artigues, periodista, política y activista por los derechos humanos, sobre todo de las personas con discapacidad. Dirige la organización Yo También. Tenemos también a Ishel Cisneros, periodista, co-conduce el podcast Derecho Remix y los programas de televisión Dudantes en Canal 11 y Me Extranjeros en TV UNAM. También tenemos con nosotras a Maite Azuela, politóloga y analista, muchas gracias. Tenemos también aquí a Jaina Pereira, economista y politóloga, directora de Discurseros, y Denise Dresser, politóloga y analista. Muchas gracias a las 5 por estar aquí. Y pues, el nombre del foro es Mujeres en el Poder. Y dentro de nuestras conversaciones en el grupo que hemos formado, ¿qué ha significado para las mujeres los últimos años, no solo los avances que ha habido en las últimas décadas, considerando los logros, pocos o muchos, pero logros al fin que habíamos tenido en el contexto de lo que ha pasado estos últimos 5 años? Primero, positivamente, en el sentido en que se consiguió la paridad en todo. Las reformas legislativas, los cambios que hubieron en las leyes que permitieron que hubiera un Congreso paritario, que más mujeres ocuparan espacios, no solo en el gabinete, sino ganando elecciones en las gobernaturas, en los cargos de representación popular. Y al mismo tiempo, algo pasó con este gobierno. Me gustaría empezar el foro contigo, Denise, justamente preguntándote qué ha significado para las mujeres estos últimos 5 años con estos avances y estos retrocesos. Muchas gracias. Un gran placer estar aquí y colaborar con Animal Político siempre que me lo pidan, y creo que quienes apoyamos el periodismo independiente, todos y todas pensamos de la misma manera. Respondiendo a la pregunta específicamente, mucho que celebrar. Mujeres por todas partes. Mujeres candidatas a la presidencia, mujeres en los congresos, mujeres en el gabinete, mujeres en la Suprema Corte, mujeres en las calles. Ha habido un enorme avance en términos de luchas de equidad y de representación. Es un logro del feminismo a nivel global y en nuestro país. Pero al mismo tiempo, creo que detrás del aplauso hay una gran preocupación. Que una mujer esté en el poder no significa necesariamente que sea demócrata, que apoye las causas de género, que represente a otras mujeres. Y además lo que hemos visto en México es que la paridad en términos de números no se traduce necesariamente en paridad en ejercicio del poder.
Y muchas desde hace tiempo pensamos que el liderazgo femenino, por ser femenino, ya trae consigo una dosis de humanidad, de empatía, una forma distinta de concebir la función pública. Pero lo que hemos descubierto en estos 5 años es que traer falda o huipil o estar en el gabinete de un hombre al que mimetizas, pero al que nunca contradices o que no te ayuda a impulsar la agenda de género, eso no ha ayudado a la causa de las mujeres. Y pienso en todo lo que empezó a ocurrir a partir de la elección del 2018, que muchas vimos llegar a este gobierno ostensiblemente de izquierda con una dosis de optimismo, pensando la izquierda, las mujeres, políticas públicas progresistas, un gobierno que se presume como feminista, que además tiene a todas estas mujeres en el gabinete, pero eso no se tradujo en mejoras reales en términos de políticas públicas o incluso de discurso con respecto a las mujeres en México. Porque lo que comenzamos a ver fueron medidas tóxicas para las mujeres. Yo recuerdo mis amigas en el Instituto Nacional para las Mujeres animadas el primer año de gobierno porque les habían pedido hacer un diagnóstico de qué querían las mujeres y armaron mesas y foros por todo el país. Fascinante, por ejemplo, que una de las peticiones más importantes fuera la desmilitarización. Otra, un sistema nacional de cuidados. Pero ¿qué ocurrió en los hechos a pesar del gabinete paritario? Y aquí hay expertas en cada uno de estos temas. De hecho, Ivonne Melgar y Claudia participaron en un libro editado por Nayeli Roldán sobre específicamente qué pasó a raíz de los recortes. Recortes brutales a programas de género en cada una de las entidades. Recortes brutales al Instituto Nacional para las Mujeres. La eliminación de las estancias infantiles, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, la eliminación de los refugios para mujeres víctimas de violencia, la eliminación de los apoyos y subsidios gubernamentales a instituciones que detectan el cáncer de mama y toda una serie de otras políticas que no eran necesariamente en contra de las mujeres, pero que las han afectado. Yo diría el desabasto de medicamentos, el desabasto de vacunas, que haya 6 millones de niños en este país sin una tarjeta de vacunación completa, más de 300,000 sin una sola vacuna, y todo esto argumentado en función de la austeridad republicana, y el precio de esa austeridad lo han pagado muchas mujeres de México. Entonces, esa es una primera dimensión donde por un lado hay mujeres, pero no necesariamente hay un gobierno que apoya a las mujeres. En segundo lugar, hubo desde Palacio Nacional, aquí a 2 kilómetros, un presidente que se lanzó contra el feminismo, pero casi desde el día 1, descalificando al feminismo, diciendo que el feminismo era una agenda manipulada por los conservadores, por la derecha, argumentando que no había feminicidios, ni masacres, ni tortura. Y, por cierto, todos esos temas, ausencias, omisiones o políticas deliberadas que afectaron numéricamente a las mujeres de este país. Pero, ¿qué pasó para nosotras? Es el primer sexenio en el cual, siendo feminista, marcho y llego a un Palacio Nacional donde hay vallas. Es el primero en el que marcho y nos gasean o nos encapsulan o hace años cuando las morras pintarrajearon monumentos. Recuerden la reacción del presidente y de Claudia Sheinbaum. Llamó a las mujeres provocadoras, deslegitimó la causa, insistieron en que estábamos con nuestras acciones violentas demeritando la causa real de las mujeres. Y en marcha tras marcha, año tras año, la respuesta ha sido esencialmente la misma desde el poder, con otra dimensión que a mí me ha resultado en lo personal insultante.
el ver a mujeres que antes estábamos todas en la misma trinchera. Defendíamos lo mismo. Ahí están los carteles de Luisa María Alcalde marchando por los padres de los 43 o Claudia Sheinbaum en marchas de mujeres, y ver reconstituir su discurso para defender al que proviene de Palacio Nacional. Mujeres en el gabinete defendiendo, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa. Cuando hay personas aquí que hablarán de cómo en la Ciudad de México el año pasado el 100% de las personas encarceladas ingresaron por prisión preventiva oficiosa y están sin juicio. Y como lo ha subrayado Elena Saola, ¿qué le sucede a las mujeres en el sistema judicial y penitenciario? Temporadas de cárcel más largas, condenas más largas, tortura a la hora de ser aprehendidas. Bueno, todo eso lo sabemos. Mujeres en el gabinete paritario del gobierno feminista defendiendo en campañas electorales a violadores y acosadores sexuales. Claudia Sheinbaum alzándole la mano y haciendo campaña en favor de ese Félix Salgado Macedonio hasta que lo bajaron. Y luego el propio presidente nombrando como embajador a Panamá a Pedro Salmerón, criticado incluso por sus propias correligionarias de Morena por ser un acosador sexual, acusado dentro de la universidad en la que yo trabajo. Y cuando las feministas universitarias se enteraron de esto, empezaron una labor de cabildeo que obligó al gobierno de Panamá a negarle el beneplácito, a pesar de que el presidente López Obrador seguía insistiendo. Y cuando le reclamaban las chavas, las morras, él decía, pues ¿por qué no fueron a denunciarlo a un ministerio público? Y una investigación o una denuncia en una universidad no vale. Tercer lugar, mujeres feministas, exfeministas de un gabinete feminista, del gobierno feminista, defendiendo la militarización. La militarización que se enlaza con el feminismo, porque no hay nada más patriarcal, más jerárquico, más dañino para las mujeres que tener en las calles a militares entrenados para violentar, reemplazando labores que deberían ser de los miembros de una policía civil. Pongo esto como contexto para explicar que las faldas también pueden ser crueles, las faldas también pueden ser antidemocráticas, las faldas pueden ser autoritarias y las faldas pueden ser antifeministas. Gracias. Gracias, Denise. Esto nos da pie justamente, comentabas todos los cambios que se empezaron a dar desde el minuto 1. Maite, finalmente hubieron reformas legislativas y además de los acuerdos emitidos por el presidente, que significaron también retrocesos. Gabinete y un Congreso paritario, ¿qué representaron en términos de los retrocesos que vivimos estos 5 años? Gracias. Pues la verdad es que en campaña nosotros veíamos, porque creo que de los pocos que mostró a quiénes serían su gabinete y quiénes lo acompañarían, fue Andrés Manuel López Obrador. Y supongo que muchas de las que estamos aquí nos sentimos entusiasmadas de ver que realmente sí traía un gabinete en números paritario. Ya después fuimos viendo cómo ese número que era visible, que era tangible cuando se enlistaban, cuando se nombraban las mujeres del gabinete, además se les asignaban ciertas tareas prioritarias, porque hay que decir que los gobiernos previos también incluyeron mujeres, quizás sin alcanzar la paridad, pero que normalmente repartían algunas secretarías que no eran las estratégicas, ¿no? Y aquí vimos a un Andrés Manuel López Obrador que sí colocó a Tatiana Cloutier en Economía, a Olga Sánchez Cordero en Gobernación, ¿no? Eso era difícil de ver en un gobierno priista o en un gobierno panista. Pero ¿qué sucedió? Pues se fue desvaneciendo la capacidad de estas mujeres de hacer una política pública distinta
tanto en la toma de decisiones estratégicas como en su comunicación. Las veíamos en las mañaneras, incluso por ahí hay un número, aunque es paritario el gabinete, en las mañaneras normalmente hay 3 mujeres por 10 hombres, ¿no?, presentes. Normalmente no son las que toman el micrófono ni a las que se les da la voz. Y de alguna manera creo que fue no solo un sometimiento por parte de la autoridad que les representa Andrés Manuel López Obrador a las mujeres de su gabinete, sino también una decisión propia de ellas. El jueves pasado entrevistaba yo a una de las acompañantes en políticas de paridad de género de las candidatas, voy a hablar en femenino, y les decía, oigan, vimos, la pregunta era para las 3, vimos a una Olga Sánchez Cordero, en la Secretaría de Gobernación, que pues nosotros tenemos la experiencia de cómo la Secretaría de Gobernación era muy potente en emprender ciertas políticas de Estado, en arropar decisiones difíciles de los presidentes, en dialogar incluso con el propio Osorio Chong cuando había conflictos en el Politécnico Nacional, cuando se aproximaba el aniversario de Ayotzinapa. Y cuando llegó Olga Sánchez Cordero parece que se metió como, pues me imagino como en un hormiguero y se nos perdió. No supimos dónde estaba esa ministra de la Suprema Corte que en cambio en el Poder Judicial sí había dado muestra de poner distancia de algunas decisiones de sus compañeros hombres y de incluso emprender un montón de causas que tenían que ver con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la paridad. Después vino un Adán Augusto hiperpresente, o sea, que lo veíamos en los medios, que lo veíamos siempre dar respuestas, que lo veíamos no solo en las mañaneras, incluso lo veíamos de repente en espacios exhibiendo la vida privada con mucho riesgo incluso, pero eso no se lo vimos a una Olga Sánchez Cordero. ¿Qué pasaba? Y luego vemos a una Luisa Alcalde, una mujer joven, creo que de las que era más atractiva de pertenecer al gabinete, a la que en la Secretaría del Trabajo pues le vimos pocas acciones innovadoras, quizá porque le tocó la ola por ejemplo, del asunto que creo que sí hay que reconocerle, las pocas cosas que hay que reconocerle a este gobierno y a sus legisladoras, pues ahora sí que los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, que el PRI y el PAN patearon todo lo que pudieron. Pero es de las pequeñísimas cosas en donde vemos que algo se hace contundente para un grupo muy representativo de mujeres. Y la presencia de los 3 me parece que nos puede ilustrar mucho sobre cuál es la dinámica que se juega cuando la paridad numeraria existe, pero cuando no se les permite a ellas mismas, no se permiten tener un papel protagónico que aporte cualitativamente en las decisiones de la política pública y que sea determinantemente distinto a la manera en la que se comunica desde el poder. Creo que se ha perdido una enorme oportunidad que esperemos no se pierda en el futuro próximo, porque sí creo que de alguna manera es injusto que evaluemos a las mujeres en el poder distinto a como evaluamos a los hombres. No sé ustedes, pero yo creo que hay como una tolerancia a la mediocridad cuando se trata de un político hombre. Puede no tener una sola propuesta inteligente, puede ser grillísimo y con muy poco contenido y no pasa nada, es normal que un político mediocre sea hombre. Pero si una política mujer es mediocre, entonces, hijo, se nos pone el pelo de punta a nosotras mismas, como de estamos perdiendo las poquitas oportunidades que ganamos. Y entonces damos se abre mucho la oportunidad que los hombres digan, ¿para eso querían a las mujeres? Pues sí, son ellas las que están aprobando la militarización. Y yo quise una lista cortita, pero fue mi experiencia más ruda y la barrera más fuerte con la que me topé, sobre todo la primera decepción. Porque cuando detuvimos la ley de la seguridad pública que intentaba, ahora podemos decir discreta y disimuladamente, iniciar la militarización, los legisladores de los diferentes partidos y los hombres escucharon y detuvieron en su momento esta ley. Lo que hicimos nosotras inocentes, muchas de mis compañeras, es que fuimos pensando que las senadoras morenistas iban a ser las primeras en apoyar que la Guardia Nacional fuera civil, que tuviera un mando civil y que tuviera varias restricciones en su operación. Híjole, me siento obligada a nombrarlas. Marisol Gacé, diputada, Tatiana Cloutier, diputada, Malú Michel, senadora, Susana Harp, o sea, mujerones que decíamos, híjole, con estas vamos a parar esto y más. Se los juro que de las 4 recibimos la misma respuesta. Lo tenemos que consultar con el jefe. Esa era la respuesta en un escenario legislativo donde ellas tenían un cargo propio representando a una población que no dependía de la que representaba el presidente, es decir, ni siquiera entendían la división de poderes. Creo que ahí
a nosotras como quienes interpretamos el poder, porque yo no sé ustedes, yo no me considero una mujer de poder, me decían por ahí mis amigas que me encontré, oigan, ustedes son mujeres empoderadas que van a hablar por las mujeres del poder. No, estamos aquí para hablar de cómo interpretamos el ejercicio del poder que han tenido las mujeres. Yo sí creo que es momento también nuestro de reconocerles algunos avances o algunas pequeñas resistencias. En esta misma conversación estaba Citlali Hernández, estaba Alejandra Barrales y estaba Margarita Fischer, por cada uno de los frentes y de Movimiento Ciudadano, y sentí de su parte la respuesta sobre qué pasó con Adán Augusto, que estuvo tan presente, y qué pasó con las otras dos mujeres que no lograron hacerse visibles y que no lograron, pues, que ahorita recordemos, cuando Olga Sánchez Cordero estuvo en la Secretaría de Gobernación, sucedió esto y fue completamente diferente a lo que hubiera hecho un secretario de Gobernación. Y me decían ellas justificando que cuando una mujer como ellas o como Olga Sánchez Cordero, Luisa Calde, llega a esos niveles de poder, hay una sensación de desmerecimiento. Así lo interpretaron las tres, coincidían en muchas cosas. Y dicen, es difícil ya estar ahí y aventarse, te sientes muy sola, porque entre mujeres no se arropan, y creo que eso también es una de las pendientes que tenemos nosotras. Y sienten de alguna manera, porque esa fue la dinámica que generó Morena, que esperemos que no generen las demás fuerzas políticas, pero que le debes al presidente, como él llegó con esta legitimidad arrobadora, sienten todas que el ejercicio de su poder depende de las decisiones del presidente. Entonces, pues independientemente de que justifiquemos que llegan ahí, se les juzga de una manera más injusta que a los varones políticos, creo que sí es importante que también como mujeres seamos autocríticas de cómo vamos gestando nuestro empoderamiento, que cuando ya estamos ahí para tomarlo, se nos empieza a debilitar la capacidad, ¿no? Okay. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Maite. Somos mujeres empoderadas. Aquí sí hay un diálogo circular y le vamos a otorgar su derecho de réplica a Jaina. Yo creo que sí somos mujeres empoderadas, y eso no quiere decir que tengamos poder político o poder público. Pero yo creo que a veces, y me pasó ayer en una comida, el novio de una persona a la que quiero mucho y que es muy cercana y a quien no voy a ventilar con nombre, estábamos hablando de la marcha y dijo algo así como, es que a ver, ¿qué piensan del hombre al que mataron en Celaya las feministas? Porque yo creo que no es un lugar, no, la sociedad no debe ser ellas son más o ellos son más, o sea, de un básico, ¿no? Que yo decía, híjole, no. Y entonces a veces se nos olvida que esta conversación que tenemos nosotras y que tenemos los recursos y que todas hemos ido a terapia y que tal vez fuimos a una escuela en donde los maestros no nos violaban, no nos acosaban, nuestro tío no nos… O sea, digamos, donde no teníamos muchas de las circunstancias que muchas mujeres no tienen para asumir poder y asumir agencia y asumir control, sí las tenemos nosotras, incluso las que hayamos vivido, que también las hay, violencias graves y difíciles, hemos tenido los recursos o el entorno familiar o la capacidad intelectual, emocional, la fuerza, lo que sea, que es lo determinante en no tener que vivir en una realidad así. Eso por un lado. Por otro lado, creo que esta cosa, sí, San Adán Augusto fue muy visible, pero no fue poderoso. Era el mandadero del presidente, iba a la Cámara a comprar legisladores, no tuvo un proyecto personal. Si hubiera tenido el proyecto que quisiera, sería él el candidato ahorita. Y la verdad es que no es. Entonces yo creo que ni hombres ni mujeres pudieron hacerlo, como no lo puede hacer la oposición, como no lo podemos hacer la sociedad civil, contra un presidente que lo ocupa todo. Y finalmente diría, sí hay una cosa que es interesante en que estemos hablando de dos mujeres, que una de ellas va a ser presidenta, sí o sí, cosa que no pasó en la campaña de Josefina. Ahí no se hablaba de ella como transgresora, ¿por qué? Porque es del PAN, ¿no? O sea, aunque yo creo que la trayectoria de Josefina es mucho más transgresora que la de casi todas las mujeres del gabinete, con todo y que es una mujer con formas tradicionales. Esta idea de que vamos a tener una mujer presidenta, no quiero incurrir en violencia política de género, pero tenemos que aceptar que no es algo que pasó por la sociedad, ni por una evolución, ni por una exigencia de los partidos, no. Pasó porque el presidente dijo, yo quiero que esta sea mi sucesora. Y entonces él rompió, o sea, al final, él rompió el debate, y ya quienes hemos estado en campañas, todas las campañas lo ves, todas las encuestas te dicen, oye, ¿quieres que una mujer sea presidente? ¿México está listo para una mujer presidente? Sí, claro. Oye, ¿quién crees que lleva mejor la economía? Los hombres. ¿Y quién crees que lleva mejor la seguridad? Los hombres. Ese enorme reto que tenemos normalmente en campañas, esta campaña no existe porque el presidente dijo, no,
es mujer. Y entonces el tema de mujer ya no es. En esto que estás planteando de qué fue lo que pasó cuando ya están ejerciendo el poder y todos estos cambios que hubo, gabinete y legislativos, Ishel, ¿qué pasó con la sociedad civil? Dios. Porque también, estoy pensando en, justo tú me mencionabas militarización, que fue la batalla que se dio al final del sexenio de Peña y que empezó y que continúa con este gobierno, pero además el movimiento feminista en las calles, como lo mencionaba Denise, pero además de las poquitas cosas que se pudo avanzar en este gobierno, pero que tiene que ver con la chamba que hizo la sociedad civil, que fue el aborto. En principio ha sido un sexenio muy complicado para la sociedad civil organizada, empezando porque muchas de las personas, como decía Denise, que estaban en la sociedad civil organizada, empezaron a trabajar en los gobiernos, no solo en el de Andrés Manuel, sino también en los gobiernos estatales o en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y desde ahí esperábamos que pudieran abrir brecha porque conocían los problemas, acompañaron procesos, caminaron junto con las víctimas. Entonces, yo, incluso más que en el presidente o que en Claudia, tenía mucha más esperanza en esas personas con las que caminamos hombro con hombro todo este tiempo. Honestamente, esto que decía Jaina, de este presidente súper poderoso que acalla las voces, y es muy complejo, o sea, es muy complejo porque sí defienden todo esto por lo que alguna vez estuvieron en contra. Sí, es como, de verdad, ya vamos a pasar a que vas a defender la militarización. O sea, ¿es en serio que estás defendiendo la militarización cuando estabas marchando con nosotros en contra de la Ley de Seguridad Interior solo porque el presidente es Andrés Manuel? Tampoco hemos sabido cómo salir de ahí, ¿no? Y ese ha sido nuestro gran problema porque las grandes manifestaciones de Ayotzinapa, las grandes manifestaciones de los movimientos sociales mexicanos, de las universidades públicas, me imagino estas grandes marchas donde está la Prepa 8, la Prepa 9, la FES Acatlán y después la Ibero cuando se empezaron a sumar con el 132, estas grandes marchas estudiantiles que ya no son tal, porque el presidente y su gobierno se han encargado de desmovilizarnos y de decirnos bajita la mano, aguanten porque las cosas van a cambiar, solo porque yo digo que van a cambiar, ¿no? Y muchas personas les ha costado mucho trabajo y nos ha costado mucho trabajo en general la sociedad civil organizada, dígase desde organizaciones, pero también desde las personas que nos organizamos desde el activismo, poder salir y movilizarnos y hacer cosas distintas. Ahí sí tengo que hacer un paréntesis con las feministas y las mujeres en general, ¿no? Incluso en pandemia, en una ciudad tan complicada como fue la Ciudad de México en ese momento donde sí la policía de Claudia fue muy violenta en contra de las mujeres feministas que salimos a marchar y seguimos saliendo a marchar y tomaron la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y se metieron a vivir ahí y un montón de momentos las chavas del Estado de México resistiendo y marchando ante la presión de la policía municipal y las agresiones de las policías municipales de Nesa, de Catepec, aún así siguieron saliendo a marchar. Entonces sí creo que ahí solo a este rubro lo separaría, la verdad. Todas y todos los demás nos agarraron de bajada porque además ibas al Congreso en el caso de la militarización, por ejemplo, y sí te escuchaban algunos senadores y diputados de la oposición, pero tampoco hacían nada. O eran 2 votos, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente que además en ese entonces era mi diputado, ¿no? Por mi distrito, Pablo Gómez, o sea, ex del 68, que yo le decía, no puede ser que estés votando por esto, Pablo. O sea, estás votando por la militarización, por los que mataron a tus compañeros. Y el descaro de levantar la mano y votar a favor de las propuestas del presidente era brutal, pero también desconsolador, que honestamente nos orilló, nos aventó a buscar otras opciones, ¿no? A no necesitar grandes manifestaciones para visibilizar cosas, a empezarnos a organizar en colectivas, en colectivos, pequeños colectivos, a defender nuestros derechos en pequeños espacios para ir explotando poco a poco. Porque también yo hace poco estaba en un foro con muchas personas de las organizaciones y sí decían, o sea, la desesperanza era brutal, ¿no? Yo les decía, a ver, nosotros nos dedicamos a esto y si nosotros no tenemos esperanza de que todavía podemos seguir empujando, pues obviamente la gente allá afuera que está desmotivada, despolitizada, menos, ¿no? Entonces nosotros que sí sabemos y que sí tenemos toda esa historia en nuestra cabeza, tenemos que empujar.
Y además, los colectivos de víctimas en este país no se han rendido, nunca, ni se rendirán. Han hecho acciones tremendas, como la que hicieron, por ejemplo, lo de las fosas en el Zócalo de hace un par de años, que dijeron, bueno, pues Andrés Manuel es una colectiva de Guanajuato. Dijeron, Andrés Manuel no quiere ir a las fosas, pues nosotros le vamos a llevar a las fosas. Y llevaron unos camiones de tierra al Zócalo, hicieron una acción ahí enfrente para visibilizar lo que ellas estaban viviendo, aunque fueran 20, 30, ¿no? O sea, no son estas grandes manifestaciones que eran antes, pero la gente se sigue movilizando. Entonces, creo que tenemos que seguir empujando y teniendo esperanza de que podemos movilizar ciertas estructuras con nuestras propias herramientas. Yo ya no estoy, honestamente, porque el voto sea la única manera en la que yo puedo resolver mis problemas de democracia y de activismo y de que este país se lo está llevando el carajo. O sea, yo creo que está bien, quienes vayan a votar, perfecto, quienes vayamos a anular, perfecto, pero no creamos que esa es la única manera de mantener la democracia en un país, porque además eso nos han vendido. Ve y vota y todo se va a solucionar. Y hasta el día de hoy no se ha solucionado nada. Todos los partidos de todos los colores. Entonces sí creo que está bien, ejerzamos nuestro derecho a votar y ser votados, pero yo creo que eso es un cachitito de lo que se puede lograr. Empujemos, las juventudes están súper activas y súper necesitadas además de información, de un marco que además muchas de ellas y de ellos no tienen porque viven en otro contexto y de repente les obligaron a salir a las calles porque la violencia los obligó a salir o a exigir cosas porque el planeta se está quemando, ¿no? O sea, pero les hace falta mucho acompañamiento en el cual nosotros podemos estar ahí, pero también dialogando con las juventudes, escuchando a las juventudes, entendiendo a las juventudes y no nada más diciéndoles nosotros desde nuestro pedestal tenemos tantos años trabajando en la sociedad civil organizada, ven, te voy a enseñar cómo se hace esto. No. Caminemos en conjunto y realmente en relaciones horizontales, porque sí hay una necesidad por empujar. O sea, sí hay muchas personas allá afuera, algunas que están pensando en ir a votar para cambiar y poner a mujeres en el poder, lo cual sí me parece muy importante que haya 2 candidatas mujeres, pero no creo que sea lo único, ¿no? Y no es donde yo voy a poner todas mis canicas. Yo tengo muchas otras cosas por las que puedo empujar y por otras medidas en las cuales puedo empujar. Entonces yo ya estoy cansada de eso y estoy dispuesta a seguir empujando desde los espacios que tengo. Justamente, gracias Ischel. La democracia no se agota con la jornada electoral y seguimos en nuestro diálogo circular. Denise, tu derecho de réplica. No voy a replicar, voy a ahondar y validar lo que acaba de decir Ischel. Ver a alguien como Pablo Gómez, a quien nosotros asociábamos con las mejores causas. El colectivo al que pertenecemos, Ischel y yo, Seguridad Sin Guerra, hubo un ejercicio de parlamento abierto en el Congreso y fuimos 3 miembros del colectivo. Presentamos nuestras perspectivas, estaba ahí Tatiana Cloutier. Además era un ejercicio fársico porque después de escucharnos iban a votar exactamente como ya les habían dado instrucciones para hacerlo. Y recuerdo que para impedir que se votara ya así rápidamente en comisiones, los 3 miembros del colectivo tomamos la mesa y Pablo Gómez ordenó entonces que la comisión sesionara en una sede alterna. Tratamos de correr nosotros con nuestros banderines de alto a la militarización al recinto alterno y Pablo Gómez gritaba: ¡sáquenlos! ¡Son unos provocadores! ¡Son unos terroristas! Y Marta Tagle, que desafortunadamente no está aquí, era diputada del Movimiento Ciudadano. Gracias a ella pudimos entrar al recinto alterno, donde Pablo Gómez estaba haciéndole correcciones a la iniciativa con lápiz rojo sobre los pies. O sea, iban a votar algo que los demás no habían visto y nosotros parados atrás con nuestros cartelones, Tatiana Cloutier callada ante este atropello de derechos ciudadanos y esta violación del proceso legislativo. Y cuando vino la hora de la votación, ella, que llevaba todos estos años contra la militarización, tuvo la enorme valentía de abstenerse en el voto. ¿Qué lecciones derivo yo de esta anécdota y lo que ha sucedido a lo largo del sexenio? Que la sociedad civil organizada no tuvo interlocutores.
del lado del gobierno, no tuvo con quién hablar, no tuvo a quién influenciar. Eso me lleva a que tenemos que repensar con quién queremos hablar y a quién queremos hablarle y a quiénes queremos escuchar. Porque si va a seguir esta cerrazón con respecto a temas de la sociedad civil organizada, incluyendo muchos temas que atañen a las mujeres, creo que debemos ampliar el espectro de a quién queremos influenciar, y ya no va a ser a los miembros de los partidos, a la presidenta, a la asesora del presidente, va a ser a la ciudadanía, a esos jóvenes que no tienen memoria o no conocen la historia. Y como dices, no desde una posición de te voy a enseñar, pero creo que sí hace falta pedagogía democrática. Creo que sí hace falta pedagogía sobre derechos de mujeres, y creo que habría que voltear el foco de nuestros esfuerzos como mujeres, ya no al poder, sino afuera de Palacio Nacional. Y justamente lo que mencionaban, bueno, ahora, ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con las mujeres organizadas, las mujeres empoderadas? Estamos en campaña, Jaime. O sea, hay más de 20,000 cargos en juego, obviamente además el de la presidencia de la República. Nos hemos cansado de decir que es la elección más grande que ha vivido México contemporáneo, y entonces hoy estamos en campaña, y de nuevo creo que algo aprendimos de la campaña anterior de 2018, cuando dijimos, oigan, pero ustedes nos prometieron esto en campaña, y pues es que no leyeron el plan de gobierno. El plan de acción política era otro, para que no lo leen, la letra chiquita. ¿Qué hacemos con la letra chiquita de las campañas, Jaina? Hay una cosa que sí tenemos que reconocer, y creo que la igualdad en este país, tal vez en la esfera más avanzada, es la política electoral. O sea, creo que el Tribunal Electoral y las iniciativas de ley han hecho que mujeres que querían el poder se pusieran de acuerdo y empujaran juntas, y un Congreso paritario era impensable hace 10 años, 15 años, y hoy lo tenemos. Ahora, eso no ha sido suficiente. Lo que ha pasado en estos últimos meses en Movimiento Ciudadano me parece, o sea, increíble, increíble, y sobre todo me ha parecido muy doloroso ver que Movimiento Ciudadano ha vivido con la imagen de que es un partido progresista, y hay un grupo de chavas muy movidas, muy interesantes, muy capaces, que no tienen ninguna candidatura relevante hoy, incluida Marta Tagle, que no es tan chava, pero no, digamos, hay las morras chilangas, hay una persona que es muy cercana a Jorge Álvarez Maínez, que yo pensaría que tendría que haber sido su suplente y hoy no es. Está pasando lo que veíamos hace muchos años, ¿no? Que las mandaban a distritos que no iban a ganar, y que justo la política electoral cambió. Entonces yo creo que esa hipocresía tenemos que denunciarla. Yo sí creo que hace una diferencia el hecho de que existan mujeres en el poder. Y también es importante reconocer que las mujeres, si bien compartimos muchos temas que son los que permiten que el 8 de marzo marchemos, creo que sí tenemos que reconocer que nuestras realidades son diferentes. Incluso hablar de estancias infantiles como un programa para mujeres, hablar de escuelas de tiempo completo como un programa para mujeres, es una cosa cultural, es una cosa social. Las mujeres nos encargamos en mayor medida de los cuidados, es cierto, pero si el gobierno no tiene políticas públicas para cambiar eso, para que las mujeres puedan ir a trabajar, va a seguir siendo un tema de mujeres y no debería ser. Creo que la marcha feminista, que fue una cosa impresionante, si tuvimos quienes tuvimos oportunidad de estar ahí, la más grande que ha habido en México en los últimos años. O sea, fue impresionante la cantidad de mujeres y todo lo que se manifestó en esa marcha que sigue para la sociedad civil. Me gustaría hablar también de símbolos de oportunidades perdidas en este sexenio. Marta Tagle suele decir que las mujeres debemos de estar en el poder, con poder, que muchas veces no ha sido así, sino como adorno, y yo diría que sin temor a ejercerlo. En el 2019, la primera vez que se trató de pasar en el Senado la iniciativa de igualdad en todo, a la mera hora la bajaron de la Jucopo, ¿no? Junta de Coordinación Política, pues. Bueno, estaba yo al pendiente viendo el canal del Congreso, y yo decía, no se dejen que bajen ese dictamen, y chateaba con varias senadoras amigas y les decía, sálganse todas, porque si se salen no van a poder pasar nada, y no se atrevieron. Esas mujeres que creo que también debemos aprender a dar el golpe en la mesa y decir, si nosotras no,
pero no nos atrevemos todavía. Una oportunidad perdida, no sé si se acuerdan, en esa mañanera había pasado creo que la primera gran marcha del 2020 y Olga Sánchez Cordero, esta primera secretaria de Gobernación, intentaba balbuceantemente defender el feminismo. Y López Obrador le preguntó: Olga, ¿crees que necesito una clase de feminismo? Y se quedó así. Yo gritaba: sí, por favor, no, sí necesito una clase de feminismo. Pero bueno, no se atrevió Olga Sánchez Cordero a arrestar al patriarca, ¿no? Yo hice un libro hace algunos años, tras la campaña de Josefina Vázquez Mota, con las que entonces habían sido las candidatas a la presidencia. Josefina Vázquez Mota, Cecilia Soto, Patricia Mercado. Pero una de las cosas que resaltaba mucho Patricia Mercado, que me parece que es un cuadro muy importante, que ha reflexionado lo que son las mujeres en el poder, que ha dado clases a mujeres para ejercer el poder, decía: uno de nuestros principales broncas, por así decirlo, es que las mujeres cuando llegamos al poder queremos caerles bien a todas las personas. Queremos ser la mamá, ¿no? La que concilia, ¿no? Hijito, no te preocupes, y por andar de queda bien, no somos las jefas. Tenemos que ser las jefas y no las mamás. Y hoy en la mañana me acordaba mucho de eso porque leí una entrevista que le hizo Yuridia Sierra a Claudia Sheinbaum en Excelsior, donde exaltan eso, ¿no? Que por primera vez va a haber una mamá. Y yo dije: no, por Dios, no quiero pasar del sistema patriarcal no al sistema matriarcal, al maternal. Y creo que eso es algo importante que también nos tiene que caer el 20. Las mujeres en el poder debemos de no tener miedo de ejercerlo, de no llegar a decir: ay, somos las mamás, y sí, ay, sí, mijito, porque los decían en ese sentido, ¿no? Pero creo que esa es una de las grandes problemas, ¿no? Queremos tener a una jefa. Esperemos que no sea mediocre, en fin, todos los asegúnes, pero no una mamá, por Dios. Que me llamó la atención lo de Claudia Sheinbaum ejerciendo el poder como mamá. Mi pregunta es si Claudia se asume así o si Yuridia la describió así, porque las mujeres también tendríamos que pensar cómo ejercemos el poder en nuestras propias casas. Yo pienso en las casas como nuestros propios equipos, porque creo que otra de nuestras responsabilidades es hacer que las mujeres al lado nuestro, arriba nuestro, debajo nuestro, crezcan. Y sí siento que hay una resistencia, no de todas las mujeres, pero sí de muchas mujeres en el poder para que eso suceda. Llegan al poder y tienen equipos de asesores, 80% hombres y un porcentaje muy corto de mujeres que lleva política de género o que lleva cuidado o que lleva, pero que no lleva economía, inclusión o decisiones que tengan que ver con el presupuesto legislativo. Creo que esas cosas son interesantes y pienso en el ejemplo de Claudia Sheinbaum como mamá, porque hay muchos tipos de mamá. Para mí, creo que cada quien tendríamos una manera distinta de describir cómo lo ejerció nuestra madre y cómo lo ejercemos nosotros, pero sí he escuchado, y me voy a atrever a decirlo aquí, que la manera en la que Claudia Sheinbaum ejerce el poder sobre su equipo es autoritaria y respetuosa, que ha corrido gente, que golpea sobre la mesa, que sean hombres o mujeres. Pero creo que uno de los problemas de las mujeres en el poder es cómo replican el padrón del patriarcado a la hora de comunicar una instrucción, a la hora de verificar que la instrucción esté concluida. Pareciera que si no me porto como hombre no soy jefe, ¿no? Si no me porto como hombre autoritario, pero si hasta en casa se ejerce el poder de forma autoritaria, ¿qué esperamos en la ciudad? Y me quedaría con una duda que creo que nos va a arrojar mucho análisis después, pero pienso en, sin llevarlo al extremo y sin banalizar la violencia de género o la violencia física, la violencia sexual. Pero me parece que la administración de Andrés Manuel López Obrador nos va a dar muchos elementos para ver cómo antropológicamente y psicológicamente se ejerció una violencia patriarcal sobre las políticas en el poder. Se parece mucho a este síndrome de sí quiero pero no puedo, pero que me lo diga el jefe, pero quién se va a salir y quién no se va a salir. Un miedo sobre las que podrían ser sus víctimas, ¿no? Hasta aquí lo dejo. No solo contra las mujeres de su gabinete, sino contra las mujeres mexicanas. O sea, no solo por la política pública, sino por estas cosas de hay delincuentes, culpa de las mamás, pues no los están cuidando bien. Oigan, pero no sé qué, no, que las mamás los cuiden. O sea, digamos, hay una idea en la que no podemos ser otra cosa más que cuidadoras y más que responsables de eso. Hay muchos estudios de política pública que dicen que las mujeres sí ejercen el poder
ejecutivo de una manera distinta, sobre todo en donde asignan presupuesto. Yo eso lo aprendí en la maestría, que fue hace muchos años, me imagino que sigue habiendo esos estudios ahora. Sí hay una forma distinta, lo cual no quiere decir que sea con formas distintas, y solo remitiría a Imelda Marcos, tal vez una de las mujeres más corruptas que ha existido cerca del poder, o queriendo tener poder, y ella hablaba de que ella era la mamá del pueblo filipino. La chamba que nos toca como sociedad civil, no solo como mujeres, y lo que podemos compartirles a los jóvenes, a las jóvenes que ya se están manifestando en las calles y que de alguna u otra manera están aprendiendo a ejercer su ciudadanía. Yo soy de las desilusionadas de Olga Sánchez Cordero, pero hace 20 años publiqué un libro en el cual ella tenía un ensayo. Tenía una frase que decía que las mujeres se convierten en aquello que sus padres les susurran en el oído por las noches. Entonces estoy empezando desde un nivel muy básico hasta subir al nivel empresarial. ¿Qué le están susurrando ustedes a sus hijas en las noches? A mí el mío me susurraba que yo era una guerrera amazona, la que comandaba legiones y mataba minotauros, y me la creí, ¿no? Pero creo que cómo educamos a nuestras hijas, cómo las educamos para la ambición, subo de nivel. La flexibilidad es crucial para que una mujer pueda desarrollarse plenamente. Y esa flexibilidad incluye cosas que ya se dijeron aquí. Horarios laborales, trabajar desde casa, trabajar remotamente, tener una guardería, todas esas cosas que ayudan a las mujeres a ser las que se llama o cargan con la mitad del cielo. Yo diría que más incluso, porque todavía somos las principales proveedoras de muchas cosas en este país. Hace unos días llegué a casa y había una hermosa bolsa que decía El Sabueso esperándome, y adentro había unas gomitas enchiladas, había creo que una taza, todo me encantó, pero más me gustó el hecho de que hubieran establecido esta comunicación con alguien que considera el sabueso de animal político un instrumento profesional indispensable. En una etapa en la que el fake news, la propaganda, la desinformación circula, el que haya un medio que verifique lo que dicen los políticos, lo que dicen sus plataformas, lo que dice el libro del presidente, y además que lo haga de forma indistinta. O sea, el sabueso no está partidizando ni politizando. Al inicio de cada semestre en el ITAM, que empiezo cada clase preguntando, ¿qué hay hoy en las noticias? ¿Qué tema los atrapó? Y me piden regularmente que les dé fuentes de a quién seguir, porque ya no leen los periódicos. Y arriba en la lista está Animal Político. Pero, por ejemplo, ese reportaje que hicieron ustedes la semana pasada de Nayeli Roldán sobre la falta de vacunas en este país, que debió haber sido un escándalo nacional, pero va a proveer de insumos a políticos, a mujeres, a organizaciones sociales, y el simple acto de Nayeli Roldán, por ejemplo, de irse a parar a la mañanera y que hoy ella vestida de amarillo sea un sticker que comparten mis alumnas y que vieron en ese acto el desafiar a la autoridad, el llamar a la autoridad a rendir cuentas, el ser mujer, el ocupar el espacio frente a los periodistas, bueno, no sé si llamarles eso, a los porristas del presidente. Todo eso tiene un valor que se va acumulando, y yo necesito seguir creyendo que las cosas no cambian hasta que cambian. Quizá ustedes piensan que la labor que están haciendo es fútil, pero las cosas no cambian hasta que cambian. Y si alguien no las está cambiando o no cree en eso, nunca van a cambiar. Hay que tomar una causa, ¿no? Ya alternamos, ya votamos por Morena, y nada nos ha funcionado. Los políticos se van a ir y nosotros nos vamos a quedar. Así como la perspectiva de género es transversal, para bien o para mal, ya lo discutiremos en alguna ocasión.
Yo creo que el ejercicio de la ciudadanía tenía que ser transversal a los sexenios, pero no decaigamos, porque sí siento que en este sexenio nos dislocaron, o sea, quedamos como inmóviles. ¿Cómo recuperar el que cualquier causa que tú elijas o que los que estamos aquí elijamos sea una razón de permanente exigencia de rendición de cuentas a quien esté gobernando, del color del que esté gobernando? Yo creo que Itzel no, porque es la más pequeña, Jaina quizá no, pero sí crecimos en un mundo donde nos dijeron que las mujeres juntas ni difuntas, y donde nos enseñaron a decir, a competir entre nosotras, a pensar que había una sola zanahoria para muchos, por así decirlo, y todavía, pues a mí me tocó pertenecer, y todavía pertenezco, desgraciadamente, a muchos lugares donde soy la de la foto, ¿no? La única mujer en la mesa, cuando lo que nos beneficiaría a todas es que hubiera muchas más mujeres en la mesa. Muchísimas gracias a todas, todos por su participación. Gracias, nos seguiremos viendo por acá.